Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Bienvenidos a este lugar. Yo me alegré con los que me decían. Nos alegramos de venir a la casa del Señor y me alegro por ustedes que están aquí en esta mañana. Qué bueno que han podido sacar ese tiempo para participar de la palabra, para la adoración, para la alabanza. Damos gracias a Dios. Sabemos que siempre que hay puente, siempre la asistencia a veces es menos. Por lo menos eso sucede aquí en la ciudad, por lo que somos tan bendecidos, gracias a Dios. Hay plata para salir. Quizás en otros lugares la gente más bien acude, acordándonos que la palabra dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso es como un mandamiento. ¿Cuántos se acuerdan de los mandamientos de la ley de Dios? Fuera de menor a veces. Hablamos de eso y hablamos de la palabra de que Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Él es grandioso. Y de hecho que Él nos dejó la palabra para que la pudiéramos obedecer, ¿no es cierto? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y eso nos lleva a que hay que estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿no es cierto? A él quizás le pasaba lo que nos pasa a muchos de nosotros, que todos lo queremos hacer con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta... Y vemos que todas las personas no tienen la misma capacidad, ¿no es cierto? Si vamos a mirar entre el apóstol Juan y el apóstol Pablo, Pablo era más fuerte, ¿no es cierto? Su temperamento, su forma de ser, su forma de hablar, ¿no es cierto? Él hablaba acerca de las obras de la carne y hablaba de los frutos del Espíritu y hablaba con autoridad, ¿no es cierto? ¿Cómo enseñó el Señor? Con autoridad, pero también con amor, ¿o no? Sí, eso era ahí. Y dice la palabra de que los hombres lo veían como el que tenía autoridad y no como los escribas. Ellos eran muy pacientes y repetían muchas cosas. De pronto muchos de nosotros nos pasa igual, repetimos muchas cosas, ¿no es cierto? Pero en sí era como se enseñaba la palabra. Y cuando vamos a 1 de Juan, Juan dice, primer capítulo de la primera de Juan, él nos habla acerca de que en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué? Para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué?, sea cumplido. Lo que él estaba escribiendo, apenas estaba aquí comenzando prácticamente, y él en el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Encontramos muchas personas en mucha religiosidad que siempre dicen que andan en comunión ¿con quién? Con Dios. Y Juan está diciendo aquí, en ese versículo, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿y cómo andamos? En tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos. Porque el que está en luz no puede estar en tinieblas. Y si está en tinieblas no puede estar ¿en qué? En luz, a menos que la luz resplandezca. Y es lo que Juan está diciendo. Entonces encontramos mucha gente de fuera y a veces hasta de dentro, ¿no es cierto?, que dicen conocer al Señor. ¿Y cómo andan? Así, si uno mira hacia la parte de afuera, hay gente que puede a esta hora ya haber salido de la primera reunión allí donde van, y a lo mejor ya están siendo groseros, a lo mejor ya están siendo mentirosos, a lo mejor ya están siendo altaneros, a lo mejor ya están buscando la tienda para ir a tomarse las primeras cervezas, algunos acaban de salir de la discoteca. ¿Cómo andan? En tinieblas. Pero ellos a veces se echan hasta la bendición para decir que están en comunión ¿con quién? Con el Señor. Y Juan está diciendo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué dice? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿qué es lo primero que debemos de tener? Comunión unos con otros. Eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? En alguna parte dice: pero si nos mordemos. Eso dice. Pero nos mordemos unos a otros. ¿Podemos tener esa comunión? Si decimos que no tenemos pecado, dice ahí, ¿no es cierto?, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Pecamos? Claro, pecamos. ¿Fallamos? Claro, cometemos fallas también. ¿Desobedecemos? Claro que somos desobedientes. Entonces dice la palabra en el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra ¿qué? No está en nosotros. Ahora, el problema no es
si pecamos o no pecamos, sino si confesamos nuestro pecado, porque pecadores somos todos. Lo tremendo es tratar de justificarnos. ¿Qué enseña Juan? Que tenemos que aprender a reconocer ¿qué? Nuestras culpas, nuestras fallas, pero no se nos vuelva vicio tampoco, porque todo lo que se vuelve vicio esclaviza. Sea una mentira, sea ser grosero, sea ser borracho, sea ser lo que sea. Todo lo que tiende a repetirse se vuelve vicio. Y todo vicio esclaviza. Y la Biblia dice, y el esclavo no queda en casa, el hijo sí. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Entonces tiene que andar en libertad. En el libro de Romanos habla de la clase de libertad, ¿no es cierto? Y nos dice que hay libertad carnal y hay libertad espiritual. Está en nosotros cuál escoger. Entonces, no, yo tengo libertad. ¿Para qué? Para pecar. Yo soy libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y Juan sigue diciendo en el capítulo 2, en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas que os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, al pastor tenemos, a abogado tenemos, ¿no es cierto? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Por eso es que yo no puedo confesarle mis pecados a otra persona. Porque la Biblia me dice que si yo peco, abogado tengo ¿a quién? A Jesucristo. Porque Él sí conoce, porque Él sí sabe. Hay gente que comete un pecado y se corre a confesarse con un hombre. ¿Ese hombre le puede perdonar? No. Si ustedes hacen un daño por allá afuera y vienen para que yo los perdone, ¿los podría perdonar? Dijo el del disco, que te perdone yo. Y el resto me lo saben ustedes. Yo no podría perdonarle a nadie. Si usted va a la cafetería o al restaurante y pide y no paga, y viene a decirme, discúlpeme que yo me robé ese café o ese almuerzo, yo no puedo perdonar. ¿A quién tiene que ir a decirme? Primeramente, al que fue allá, porque eso es bíblico. Y decirle, yo le robé el café, discúlpeme, y él sabrá si le perdona o no le perdona, y luego venir a decirle al Señor, perdóneme, Señor, porque no más por la intención, Y Juan está diciendo, si hemos pecado, que abogado tenemos para con para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué Juan está diciendo esto? Porque la Biblia dice, de tal manera que amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y el versículo 17 de Juan 3:17 dice, y Él no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces algunos lo tomaron de que el Señor ya vino, pagó por nuestros pecados y tenemos libertad para seguir pecando. Pagó por nuestros pecados pasados, pagó por nuestros pecados presentes y pagó por nuestros pecados futuros. No es así. Él nos amó, entregó a su Hijo, pero tenemos que arrepentirnos. Y si yo peco hoy tengo que pedirle perdón al Señor. Porque yo no tengo la vida comprada y de pronto mañana ya no esté en esta tierra. Los pecados pasados, antes de haber conocido del Señor, Él, de hecho, que sabía que había pecado, pero cuando vine a Él, dice la Biblia que Él tomó mis pecados y ¿qué hizo? Los arrojó a lo profundo de la mar. Dice, y nunca más me acordaré de ellos. ¿Quién se acuerda de ellos? Nosotros, porque tenemos esa memoria espectacular, que no nos acordamos de ir a culto, pero sí nos acordamos de lo que hicimos cuando estábamos niños, cuando estábamos adolescentes, cuando íbamos a la fiesta, cuando engañamos a tal persona, cuando le mentimos. Eso tenemos una memoria espectacular. El Señor dice que nos echó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Pero no quiere decir que entonces si cometemos pecado Él no se va a acordar. Claro que se acuerda. Y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. En el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Que le obedezcamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo mostramos obediencia? Guardando sus mandamientos. Nosotros no guardamos obediencia diciendo, es que yo sí soy bueno, es que yo sí voy, es que yo sí. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Yo puedo tratar de mentirle a ustedes aquí todo lo que sea posible y ustedes a lo mejor me creen porque dicen, es el pastor. Pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ni siquiera en sus líderes, hermano. Cualquiera que sea. Y es que es tan santo. El único santo sobre la tierra fue el Señor Jesucristo. Que hizo el bien y nunca pecó. El resto de nosotros somos seres humanos, como cualquier otra persona. También cometemos errores, también fallamos. También desobedecemos, también somos ingratos, pero tenemos a Jesucristo que viene a nosotros y nos perdona. ¿Dónde voy? Versículo 4. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Uy, qué tremendo. La verdad que qué tremendo. Para yo andar como Jesús anduvo, creo que me falta convertirme, hermano. Yo estaba mirando la palabra y digo, difícil, hermano, que Jesús andaba haciendo el bien, predicando la palabra, compartiendo, mostrando el amor, mostrando lo que es Dios. Versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo,
sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Yo no estoy mandando, les mando mandamiento nuevo. Es un mandamiento antiguo, pero el versículo 8 dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿cómo está? Está todavía en tinieblas. ¿Ha visto personas, hermano, que aborrecen hasta a sus mismos hermanos? Y no habla de sus hermanos carnales, de los hermanos en la iglesia, espirituales. ¿Usted cree que no hay? Si no hubiera gente por allá hablando de mí, ya eso se le llama chismoso. Y si no hubiera, no hablarían de ustedes tampoco. Y quién sabe si de pronto nos hubiéramos unido para hacer los mismos comentarios, para no guardar la espalda de... A mí alguien viene a contarme de alguno de los hermanitos, yo no le pongo cuidado. Lo primero que pregunto es: ¿me benefician algo? Lo otro que digo: ¿le beneficia contarme a mí eso? No, pero me desahogo. Se desahoga chismeando. No puedo creerlo. Entonces, aquí está lo que Juan está diciendo. Y el que dice que está en luz y aborrece, no lo puedo ver, no me lo soporto. Claro que es que no todos. ¿Cuántos habrán querido torcerme el cuello a mí? ¿Cuántos? En nuestra propia cara no lo dijeron. Yo salía con mi hermana Mercedes y una hermanita dijo, yo decía: ojalá ese pastor no esté por ahí en la puerta, por eso ahora mismo la pillaba. Sí, ahí, llegue quien llegue. Antes me hacía la puerta para saludar a los hermanitos, Dios los bendiga, bueno, porque de pronto a la salida salen de afán y no logro saludarlos. Y no era por hipocresía, era por amor. Y le decía: ojalá ese pastor no esté ahí en la puerta porque no me lo soporto. Voy porque me gustan sus enseñanzas, pero no me lo soporto. Oiga, ¿cómo es posible eso, no es cierto? Hubiera quedado más fácil decirme: grábeme un café y mándelo. Y era eso. Y yo no sé cuántos no me soportarán todavía, pero parece que los que estamos aquí ya nos soportamos unos a otros. Los que no me lograron soportar se fueron. Alguien me dijo en mi propia cara: debería de irse de este barrio. Y yo dije: pero ¿por qué si yo estoy en mi casa? Oigan, llegan de visita y me sacan. Terribles, hermanos. Si yo soy de Engativá, nací en Engativá, estudié en Engativá, trabajé en Engativá, pastor en Engativá, mejor dicho, y aquí, hermano, yo estoy pensando que hasta me sepultarán aquí en Engativá. Soy de aquí, hermano. Entonces, si alguien dice: debería de largarse, ¿por qué me voy a ir de mi casa? Si en mi casa no me han hecho nada, y por darle gusto a otro tampoco lo hago. Dice versículo 11: pero el que aborrece a su hermano, ¿cómo está? En tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Escribo a vosotros, hijitos.
con el amor que tiene Él, ¿no es cierto? Está hablando, está enseñando, está compartiendo. Os escribo a vosotros, os he escrito, dice el versículo 14, y les da una recomendación en el versículo 15. Les da nos da, disculpe, que yo también estoy ahí. Es que a veces me parece que la palabra es solo para los que llegaron allá. Dice, no améis ¿qué? Al mundo, ni lo que está en el mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama el mundo, hermano, en un tiempo les he dicho que se sabían las personas que eran cristianos. Hablaban bien, decían amén, aleluya, gloria a Dios, no fanáticos de esos que se, aleluya, gloria, no, de esos fanáticos no, sino de esos que eran honestos, decentes, que le enseñaban a uno, que le compartían, que no lo estaban mandando para el infierno, sino hacían lo que ellos decían. No. Llegaban a una casa, se les podía abrir las puertas, siga, claro, venga, allí donde yo conocí de la palabra de Dios, mi primer pastor, mi hermano, los que me conocieron, llegaba uno allí y lo atendían como si lo hubieran conocido de toda la vida. Le ofrecían, yo iba de un lugar ahí todo tímido, hermano. ¿Quería un juguito? No, un vasito de agua. Así quisiera el jugo. Le pregunto un tintico, no, es que no tomo tinto. No, le daba como vergüenza, ¿no es cierto? Y los hermanos decían, mire, si quiere jugo, tranquilo, allá está la nevera, allá toma. ¿Quiere un tintico? Mire, ahí está preparado, si quiere, póngalo a calentar. Y era como algo tan especial, como si uno tuviera. Después llegamos a otros lugares donde es el pastor que va a hacer nada, no, eso no es. Atenderlo allá en la sala, no, hermano, allá lo dejaban a uno hasta que vaya y se deje en la cama si quiere. Siéntese, había ese amor, esa coinonía, eso bonito, ¿no es cierto? No se escuchaba una mala palabra. Hoy escuchamos una mala palabra hasta en los niños que van a la iglesia. Y entonces dicen, no, es que esa es la costumbre. Una costumbre mañosa. Porque no debiera ser así, no debían ser groseros. Y él dice, no améis al mundo. ¿Por qué estaba diciendo no améis al mundo? Porque posiblemente en ese tiempo pasaba como en nuestro tiempo, que iban a la iglesia, pero eran bien mundanos. Hacían todo lo que los del mundo hacían. Quizás también se emborrachaban. Quizás también iban a fiestas. También dirían groserías. Posiblemente, porque creo que las groserías han existido y yo no sé quién se las inventaría. Pero a lo mejor fue el enemigo que se las inventó. Y él decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que ve que hacen los demás lo quiere hacer uno, ¿o no? Todo lo que los demás quieren colocarse, hasta uno le provoca también. ¡Ay, que esa blusa sí que me gustó! Con un escote hasta el ombligo y únicamente con tirantas. Los deseos de los ojos. Todo lo que está de moda le provoca la demás gente también, ¿no es cierto? Por eso, en las mismas congregaciones,
No, es que el Señor no mira eso. El Señor no mira eso, pero uno sí lo mira. ¿No es cierto? Y si el apóstol Pablo decía, si por causa de mi comida otro cae, prefiero no comer. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ah, pues si no les gusta verme así, pues que no me miren. El deseo del mundo, hermano. Metido ahí en la iglesia. Y por eso, ¿cuánto tiempo duramos viendo a los muchachos como floreros, hermano? Ya no les... Aquí tampoco tenemos, ¿no? Con los mechones, con el no sé cuánta. Ay, pero el Señor no se fija en eso, pero nosotros sí. Y eso puede ser causa para que otro hermano cometa errores, ¿no es cierto? Llegó los descaderados y ¿eran los descaderados o los descarados? Todos. Los deseos. Ya se la iglesia. Y entonces el piercing y no se queda en la oreja, hermano, que ya era más grande el hueco aquí que se hacía en el óvulo de la oreja que de lo que se... Y estaba escrito. No, el Señor no mira eso, el Señor no. Pero nosotros sí. ¿Y sabe por qué el Señor no mira eso? Porque eso ya está aquí dentro de la palabra del Señor. Ese no es el problema del Señor, es el problema de nosotros. Y él estaba diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene eso? Del mundo. Eso no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del pastor, pero como aquí le hacemos más caso a lo que nuestros líderes dicen, a lo que nuestros pastores, y los pastores nos dicen, no se preocupe, esos fanáticos, ahí no dice eso. Ahí dice ahí que los que hacen la voluntad de quién. Eso dice, los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, leer la escritura. Mi pueblo fue destruido. Faltó conocimiento. Faltó conocimiento. Cuando no sabemos para dónde vamos, dijeron por ahí, cualquier bus le va a servir. Pero cuando usted sabe para dónde va, aquí hay una guía que nos dice para dónde vamos y a quién tenemos que obedecerle y qué tenemos que hacer. Ni siquiera tenemos que ir a preguntarle a nuestro líder, ¿y usted qué opina si voy a una reunión que me invitaron? Pues depende de la reunión. Fue que me invitaron a un almuerzo, ¿qué tengo que hacer? Pues almorzar, pues imagínense. Lo que no tiene que hacer es llevar bolsita para ver si sobra para llevar para casa. No, eso sí no. Pero si le dieron el almuerzo, almuerce. Pero si es para otro lugar, ni siquiera tendría que preguntar. Está dentro de la palabra. Vamos a orar. Vamos a darle gracias.